Quédate porque te voy a enseñar algo. Si no proteges esto que te voy a revelar hoy, terminarás perdiéndolo. ¿Alguna vez has sentido que trabajas mucho, pero aún así se acaba marchando todo aquello que anhelas? ¿Sientes que trabajas muy duro, pero no logras conseguirlo? Y si te dijese que todo eso está dentro de ti, que a día de hoy te voy a revelar cuál es el motivo por el cual te suceden estas cosas, quizás te estés preguntando quién eres tú para decirme esto. Soy Sofian, el creador del podcast de Batalla Interna y otros proyectos, donde yo también me sucedió lo mismo y entendí que había algo ahí, ¿no? Entendí que el problema quizás no era la falta de bendición de Dios, sino que quizás tenía unos límites que me estaban limitando, ¿no? Y quizás era demasiado buena persona, y eso quizás te suene como ego por ahí, ¿no? Y te sientes identificado, pero si el ser demasiado buena persona te está influyendo de manera negativa en tu vida, hoy te voy a revelar por qué. Vivimos creyendo que ser bueno significa decir sí a todo, y andamos por la vida diciendo sí a muchas cosas, cosas que muchas veces no nos traen ningún bien en nuestra relación de pareja, en nuestro entorno, con nuestros compañeros, en nuestra familia. Y sí, a veces incluso si a día de hoy te digo deja de hacer cosas buenas, te suene como egocéntrico, ¿no? Es decir, piensas más en ti que los demás y eso no es aportar valor. Pero realmente te tienes que aportar valor a ti mismo antes de empezar a ayudar. Hay personas que ya pueden ayudar desde otro lugar, desde otro punto de vista donde se sienten satisfechos con ellos mismos, donde ya están en abundancia, donde ya están en un nivel de conciencia alto, donde pueden ofrecer, no desde la carencia o desde la rabia o la ira, desde el esfuerzo, sino desde el ser. Y tú quieres hacerlo porque tuviste una buena educación, pero quieres ayudar a otras personas, pero te sientes en un conflicto. Sientes que das, cuando acabas de dar, ¿por qué no ha avanzado? Pero fíjate, en la Biblia enseña algo muy diferente, ¿no? Hoy descubrirás que muchas personas pierden la paz cuando están ayudando, ¿no? Pero muchas veces no tienen ni ellos paz ni en el dinero, ni en su propósito de vida, y sobre todo no tienen fe luego, ¿no? Y andan buscando sin propósito de vida. Pero ¿cómo vas a tener un propósito de vida si no tienes tiempo a pensar en ti? Y sigues pensando al mismo tiempo que eres buena persona porque sigues ayudando a los demás. Pero piensa por un momento, si solventas tu vida hoy, podrás ayudar más a tus seres queridos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que eres una madre o eres un padre y no tienes tiempo porque andas trabajando muchas horas, no puedes pasar tiempo con tus hijos, pero vienes del trabajo y aún así sacas esas fuerzas para estar con tu hijo. Está muy bien, ¿vale? Yo también tengo un hijo y he estado ahí. Pero vamos a hacer un cambio. Imagínate por un momento que si estás en entrega, está muy bien, ¿vale? Si estás en tu misión, está muy bien, pero que no te sientas mal, ¿vale? Pero si realmente sales del trabajo, te sientes ese sentimiento de culpa de, mira, necesito entrenar, necesito darme tiempo a mí, necesito estar con mis seres queridos, pero al mismo tiempo tengo que estar con mi hijo, no doy al abasto, y encima me gustaría emprender o tener un proyecto de vida, pero no puedo porque me siento en culpa porque necesito estar con mis hijos. Claro, aquí está el tema. Mi pregunta es, ¿por qué no solventas el problema, el cuello de botella de tu vida, para tú poder manifestar eso que deseas? Porque la vida te está robando eso que tanto deseas. Pero no es la vida, no es Dios, no es el universo, eres tú que lo estás permitiendo. Porque realmente estás en un conflicto interno, estás en un bucle que tienes que romper esta matrix. Andas desde un punto de vista jugando a este juego, que es el que te han enseñado o es el que crees que es correcto, pero cada día estás en un conflicto. A nivel emocional, ojo, puedes tener resultados, pero a nivel emocional te sientes vacío, te sientes que no tienes congruencia contigo mismo. Y claro, el ser generoso a veces nos confunde, incluso con las personas más cercanas a nosotros. Y yo aprendí a ser egoísta y eso quizás te vuelve la cabeza porque muchas veces suena como ego, pero está mucho ahí. Y gracias a Dios hoy puedo ayudar a mis seres queridos, a mi entorno, a ese niño que yo te decía que si tienes un hijo, dale tiempo, sin sentir culpa, porque tengo más control de mi propia realidad, porque creo mi propia realidad. Ten en cuenta que somos co-creadores. Entonces, cuando tú entiendes este juego, tú creas tu propio juego. El problema es cuando estás jugando a otro juego, que ya partes de que has perdido antes de empezar el día, porque ya no estás alineado y gastas energía y hay esas fugas energéticas que ni tú entiendes y llega a la noche, a la mañana y empiezas a normalizar durante el proceso de tu vida hasta que un día puedes tener lo que le llamo yo la batalla interna que te rompe por dentro y te dice basta, puede ser una enfermedad o cualquier cosa que te dice basta, vamos a analizar esta situación. Hoy te invito a que analices tú esa propia situación antes de que te lo haga la propia vida, porque si tú lo logras hacer,
tienes herramientas, tienes un estado emocional, tienes una energía hoy que quizás mañana no la tengas y tenemos que ser humildes con nosotros mismos, ¿vale? Pero fíjate, hay personas que tienen estas fugas cuando son demasiado buenas. ¿Pero por qué? Porque ser bueno sin límites no es acto de amor, es falta de ser. Es decir, si tú no eres, nunca vas a sentir amor, ¿vale? Entonces, no puedes poner límites porque no te quieres. Cuando tú te quieres, te valoras, pones límites. Fíjate, ¿por qué con las personas que tenemos más cercanas a nosotros podemos poner límites sin ningún problema? Y no nos molesta porque sabemos que esas personas nos quieren. Pero cuando queremos admiración de los demás, cuando queremos la validación de los demás, tenemos miedo de a ver qué decimos, a ver si no la cagamos. Pero yo te pregunto, mientras tú vayas diciendo sí a los demás, por miedo a que algún día te digan que no, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde queda tu propósito de vida? ¿Dónde quedan todas esas cosas que tienes que crear? Entonces, fíjate, te voy a contar una pequeña historia. Había un hombre conocido por ayudar a todos, ¿vale? Prestaba su tiempo, su dinero, su casa, su paz. Todos hablaban bien de él, ¿vale? Con el tiempo, ese mismo hombre perdió su propia tranquilidad, perdió el respeto de la gente. ¿Por qué? Porque ya no ayudaba como ayudaba antes, fijaros, ¿eh? La gente se queda con lo último. Puedes estar ayudando toda tu vida y un día le dices a esa persona, hoy no puedo, lo siento mucho, y si esa persona no tiene un nivel de conciencia óptimo, ¿vale? Te va a juzgar, te va a criticar y va a borrar todo lo que has hecho por él en los últimos meses o años. Eso creo que no lo mereces en tu vida. Creo que te mereces algo más. Y si esa persona se tiene que enfadar, quizás no corresponda que esté en tu vida. Porque si una persona se enfada o se queda solo con un acto que encima no lo haces desde la maldad, sino lo haces desde que es una necesidad, que no puedo, porque quizás tengas algo más importante que hacer, y tú le dices que no, en vez de valorar todo lo que has hecho y en ese momento, mira, no pasa nada, vamos a por el siguiente día y ya veremos, no, es decir, se te borra. Entonces, este hombre perdió el respeto y fijaros lo que hizo, ¿no? Perdió sus recursos, porque claro, siempre estaba en entrega y aquí hay un conflicto, sobre todo las personas espirituales, ¿no? De el dar, la gratitud, está muy bien, pero cuando tú ya has logrado lo que tienes que lograr en tu vida, y no me refiero a algo material, me refiero a nivel de esencia, de conciencia, es cuando tú puedes entregar. Y fijaros, ¿verdad que tú no darías a una persona que te chupe tu energía? Se le llaman los vampiros energéticos. ¿Verdad que no estarías con esa persona? Y si estás, tienes un problema. Puedes estar y estar de manera transparente e intentar ayudar. Pero si ves que eso ya te está gastando, intoxicando, pues quizás tengas que tener la humildad contigo mismo y decir, mira, quizás no sea la persona adecuada para mí, ¿vale? El problema con todo esto es que muchas personas pierden recursos haciendo todo lo que hacía este hombre, ¿vale? Y la gran revelación de todo esto, tu problema a día de hoy, no es que seas demasiado generoso, es que nunca aprendiste a proteger lo que Dios te ha dado. Es decir, bajo tu responsabilidad, Dios ya te ha entregado las herramientas. Ten en cuenta que las herramientas que tienes hoy, muchas personas en otros países no las tienen, literalmente. Y tú me dirás, bueno, es que, bueno, y hay personas que tengan más cosas, vale. Pero si tú quieres tener más como esas personas han entendido muy bien el juego de dejar de ser tan bueno, ¿vale? Porque ¿qué quiere decir ser bueno? Darlo todo, perder tiempo, hacer cosas que no me gusten, pasar tiempo con personas que me restan. Pasa tiempo con las personas que te sumen en tu vida, que quieran el bien para ti, que te sumen no solo a nivel material, sino a nivel espiritual, a nivel de salud, a nivel de relaciones de pareja, a nivel familiar, ¿vale? Para mí la familia no es solo mi entorno cercano, también, cuando te digo entorno cercano me refiero a mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis tíos, mis abuelos, también son mis amigos. Y los puedo querer mucho más que a un hermano, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque puede ser un hermano, no de la misma sangre, para que tú me entiendas. ¿Por qué? Porque aporta esa esencia que necesito en mi vida. Y cuando encuentras esas personas en tu vida son las que tienes que mantener, ¿vale? Y seguramente hayas tenido compañeros así, pero al empezar a jugar a otro juego en tu vida, que es el juego de la Matrix, ¿vale? Has dejado a esos amigos, compañeros, amigas, que realmente son hermanos, que pueden aportar mucho a tu vida, como tu esposa, como tus hijos, ¿vale? Que puedan triplicar tu energía vital. Pero no somos conscientes. ¿Por qué? Porque jugamos una Matrix que ya estamos desde el primer día que nos despertemos, desde la primera mañana, la primera hora,
y ya empiezas con menos 50. Y muchas personas viven así. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Dios por no haberte dado las herramientas o tú por no haberlas visto y haberlas protegido, ¿vale? Aprendido a proteger lo que Dios ya te ha dado? Porque ya lo tienes todo, solo tienes que sacar, ¿vale? ¿Cuántas veces te ha pasado exactamente esto, ¿no? Que te despiertas por la mañana y no sientes congruencia contigo mismo. Ya tienes que empezar con menos 50 porque tienes que hacer varias tareas, varias cosas y luego acaba el día y quizás tengas ese diálogo contigo mismo de así es la vida, vale, sí, te lo compro, pero así es la vida es un día a la semana, dos, no semana tras semana. Entonces, ¿quién se va a responsabilizar de todo esto? Porque antes eras un niño, una niña, tenías un padre, una madre, que quizás si tiene el nivel de conciencia y lo veía, te decía, hijo o hija, vamos a cambiar de camino que por aquí no vas bien. A día de hoy ya quizás no tengas tu padre o tu madre, ¿vale? Como me pasó a mí, que tuve que tener esa batalla interna que me rompió y me dijo, mira, por aquí no, vamos por aquí y vamos a hacer nuestro camino, nuestro proceso y quizás volvamos a donde estabas, pero con otro nivel de conciencia, ¿vale, Sofía? Y yo le dije, pues vale, me doy el permiso, porque yo intentaba remar por un lado, pero no podía. Entonces, cuando tú manifiestas, cuando tú cambias tu esencia, la vida te empieza a recompensar, ¿vale? Dios y el universo. Entonces vamos a empezar a entender el juego. La primera gotera que solemos generar cuando prestas tu paz a las personas, ¿vale? Se explica que muchas personas no pierden la paz por sus propios problemas, sino por permitir, ¿vale? Crear ese caos, ¿vale? Con otras personas y de manera continua, intentando ayudar. Entonces, ¿por qué dejas que esas personas te quiten la paz? ¿Por ser bueno? ¿Qué merece más? ¿Ser bueno o perder tu paz? Porque tú quizás te estés preguntando, no, es que yo quiero tener paz y también ayudar, ¿vale? ¿Y por qué no te está funcionando? Porque si te está funcionando, está muy bien, sigue por ahí, porque quizás ya estés en otro punto. Pero sé que hay otras personas que no están en ese punto y les consume, ¿vale? No todo el mundo merece acceso a tu mente, acuérdate, no todo el mundo se merece ese espacio. Y no te lo digo desde el ego, te lo digo desde la humildad, porque quizás tú hayas trabajado mucho para llegar a ese proceso y solo ciertas personas se merecen llegar ahí, porque hay personas que realmente te van a hacer perder el tiempo, porque todavía no es su proceso y está bien, no hay que juzgarla, igual que nosotros estamos en este proceso y hay personas que están en otro nivel y tenemos que aprender. ¿Verdad que esas personas no te abrirán rápidamente su puerta? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que demostrarles que estás de ahí, ¿vale? Entonces, si por tus frutos te conocerán, ¿vale? Vamos a generar nuestros frutos que enseñemos al mundo y a nosotros mismos que realmente nos merecemos mejorar. Tú si estás en el punto 5, y fijaros que yo vengo del mundo del deporte, si tú estás en el 5 y quieres ir al 10, lo que no puede ser es que estés siempre mirando al 1, al 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a mirar al 6, 7, 8, 9. Ya tienes mucho trabajo ahí. Ahí si quieres, pierde tiempo. Vamos a perder el tiempo para ir a ese nivel. Pero para ir a ese nivel, tienes que cuidar tu paz y dejar todo lo tóxico, lo negativo. Porque de lo contrario, ¿vale? Te quedarás sin paz y sobre todo tu tranquilidad. Ten en cuenta que no todo el mundo merece acceso también a tu tranquilidad. Y esto dirá, ¿qué quiere decir esto? ¿Tranquilidad? Sí, porque tú tienes una calma, ¿vale? Tú te despiertas y si no tienes inputs negativos durante tu día, y si los tienes, ojo, son cuellos de botellas que se tienen que eliminar. Obvio, vendrán algunos que no controles, pero te puedo garantizar que hay personas que antes de que empiece el día ya empieza con problemas, con tareas que le van a quitar su tranquilidad. Entonces son situaciones que si se pueden controlar, ojo, no siempre se pueden controlar, pero muchas veces sí. Entonces las quitamos. Las quitamos porque tenemos que hacer que nuestro día fluya. Entramos en un estado de flow, ¿vale? Y eso os lo voy a enseñar. Os voy a dejar un enlace para todas las personas que queréis ir al siguiente nivel, limpiar vuestra energía, ¿vale? Os lo voy a dejar para ir al siguiente nivel. También tendréis el enlace del podcast, que ahí también aportamos muchísimo valor. Y para que veáis que yo vengo de una familia muy humilde, he pasado mi proceso y tú puedes pasar tu proceso. Pero tienes que ser humilde contigo mismo, ¿vale? Porque si no eres humilde contigo mismo, nunca, nunca vas a cortar ese proceso. Vas a hacerlo muy largo. Vas a poder, quizás en esta vida te dé tiempo,
¿vale? Y digo en esta vida porque muchas veces nos pensamos que es eterna. Y 80, 90 años, y bueno, la longevidad que quiere llevar esta vida a no sé cuántos años, pero si realmente tienes una vida miserable, y digo miserable no desde el respeto, desde miserable con nosotros mismos. No, hay personas que no tienen nada material, ¿vale? Y viven de una manera, es decir, de una manera tan abundante que me costaría explicar esa sensación que puedan sentir esas personas o que yo empecé a sentir cuando cambié toda mi configuración mental. Entonces, es difícil de explicar, pero cuando tú haces acciones, transformas tu subconsciente, ese programa automático que tú realmente no controlas, y pones un programa que realmente trabaja por ti, todo fluye, pero tienes que ser humilde. Quitar, reprogramar algo que llevamos años, que a mí me costó, llevaba 10 años con ese programa, quitarlo, no es sencillo. Tienes que tener unas herramientas, tienes que visualizar, tienes que tener referencias, es decir, es un proceso. Pero yo me te pregunto, si no lo haces hoy, ¿cuándo lo harás? ¿Vale? Porque te estás dejando grandes cosas, tienes un potencial enorme, yo siempre digo que todos tenemos un potencial. Ahora, tienes que descubrirlo. Porque muchas veces queremos ciertas cosas, pero no sabemos por qué las queremos. Y yo te voy a invitar a que descubras tu propio propósito. Y tanto yo como el equipo te vamos a ayudar a que lo encuentres y a que le des voz. Porque para mí es súper importante también. ¿Por qué no le puedes dar voz? Ah, es que yo no soy nadie. Todos hemos nacido del mismo lugar, ¿vale? Lo único que nos diferencia es esto, ¿vale? Y quizás esto te choque y digas, bueno, es que, por ejemplo, Cristiano tiene unas habilidades, ¿vale? Pero es que no las tienes que tener en el fútbol. Las puedes tener donde tú realmente las tienes, que no las tengo ni yo y no las tiene nadie. Y esto te vuela la cabeza. Y yo cuando entendí esto, voló todo voló. Es decir, crecí exponencialmente en varias áreas de mi vida. Y todas las áreas de mi vida se vieron afectadas por ese mismo punto. ¿Por qué? Porque tenías un vehículo de autoconocimiento. Y cuando tú tienes el vehículo de autoconocimiento, te puedes dar el permiso de conocer a raíz de tu vehículo. No el vehículo de Sofía o de fulanito o de este referente o este referente, no, de tu vehículo. Y la pregunta es, ¿cuál es mi vehículo? Por eso te invito a que lo descubras, ¿vale? Y es un proceso también. Así que date paz, ¿vale? La paz no se pierde de golpe. Acuérdate, nuestra paz no se pierde de golpe, ¿vale? Se pierde conversación tras conversación, ¿vale? Y esto es el entorno, tienes que cuidarlo, ¿vale? Y no te sientas en deuda, ¿vale? Cuando prestas tu tiempo, ¿vale? Yo te pregunto, ¿en qué estás gastando, ¿vale? Tu única riqueza que nunca volverá, que es el tiempo. ¿En qué lo estás gastando? Lo estás gastando en tus seres queridos, en tu propósito de vida, en personas tóxicas, en entretenimiento, ¿vale? ¿En qué estás? Porque aquí yo no lo quiero, fijaos que yo vengo del alto rendimiento, no lo quiero llevar al extremo, que es, no, hay que dedicar tiempo en tu propósito tal. Yo creo que hay que tener un equilibrio, pero que el 80%, ¿vale? Vaya a nuestra misión. Y el otro 20% lo puedes distribuir, ¿vale? Obvio, porque eso es lo que nos va a dar un equilibrio en nuestra vida y una estabilidad. Las personas esto no lo entienden, ¿vale? No, yo tengo que dar, y luego petan y no se quedan ni con el 20 ni con el 80 y explotan. Entonces, me costó entender este proceso y lo quería compartir contigo y si lo pones a practicar, tu vida se va a transformar, ¿vale? Entonces, esta es la segunda gota, el tiempo, ¿vale? El dinero puedes recuperarlo. Tú puedes tener millones y millones, ¿vale? Y mañana perderlo todo y al cabo de un mes recuperarlo, triplicarlo. Y mucha gente lo ha hecho. Mucha gente que gana millones, ¿vale? Los multimillonarios muchas veces han quebrado. Antes de ser incluso multimillonarios han quebrado más de una vez. Y no pasa nada. Ahora bien, durante todo ese proceso, ¿qué experiencias nunca volverán a recuperar? El tiempo, los 10, 15 años que han perdido nunca se volverá a recuperar, ¿vale? Y quizás alguno diga, no, yo sí, yo voy a disfrutar más de la vida y compenso lo otro. Te puedo garantizar que no. Esos momentos que se hubiesen surgido, las personas que has perdido en ese proceso, por ejemplo, si los últimos 10 años has perdido un ser querido, eso no lo vas a recuperar. Ni aunque disfrutes más los próximos 10 años y aunque tengas todo el dinero del mundo. Entonces el tiempo no se recupera. Eso es un dato muy importante, porque en esos 10 años perdemos seres queridos, perdemos ciertas etapas de nuestros seres queridos. Entonces, ¿eso se recupera? Te puedo garantizar que no. Puedes tener un crío
y a medida que se va creciendo, si no lo disfrutas, crees que cuando tengas el mejor contexto disfrutarás de tu hijo, pero no es así, no lo disfrutarás, no lo disfrutarás. Y si no lo disfrutas hoy, ¿cuándo vas a disfrutar? Así que te recomiendo a que empieces a disfrutar de tu propio tiempo y lo valores, porque hoy tienes este tiempo y mañana quizás no lo vas a tener. Una de las terceras gotas, ¿vale?, que para mí son importantes cuando prestas atención. La atención para mí es súper importante, ¿vale? Como una persona termina absorbida por el miedo, ¿vale? La queja, el victimismo, el drama, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo su enfoque va rodeado, ¿vale?, de caos, de ruido, ¿vale? Y encima si hay apalancamiento, ¿vale?, que generan ese ruido emocional, ¿vale?, personas, caos, trabajo, dinero, más ruido, tu cerebro explota, literalmente. ¿Por qué? Porque no pones atención a ese 80% que yo te mencionaba antes, para que puedas empezar a manifestar, para que te empieces a dar permiso. Y cuando digo manifestar, no es que tengas un salto cuántico, que puede ser, depende de tus habilidades, el enfoque que le des y todo, sino esos escalones uno a uno, que tú mejores y logres ese propósito, ¿vale? ¿Cómo vas a lograr algo si tú realmente no estás poniendo atención a eso? Yo digo, donde te enfocas, ¿vale?, manifiestas. Pero mantener esa atención ahí, tenemos que quitar el ruido que nos rodea, ¿vale? Lo que escuchas todos los días, ¿no? Es decir, terminas construyendo la persona en la que te conviertes. Tú tienes un entorno que te empieza a hablar de que es complicado vivir en esta vida, que si esto, que si lo otro, que no hay abundancia, que el sistema no... Vale, pues obvio, quedarás programado con esas creencias y volver a configurar eso es complicado. Por eso para mí el entorno es súper importante. Y quizás me estés diciendo, yo es que mi entorno no me ayuda, búscalo. Hay comunidades, ¿vale? Nosotros vamos a crear una. Hay muchas comunidades, hay muchos formadores, hay muchas personas que realmente están en propósito y quieren ayudar a personas como tú, ¿vale? Entonces, aprende, hay libros. Obvio, no te va a cambiar la vida un libro, porque para mí lo físico, lo presencial, el uno a uno, ¿vale?, eso sí que cambia. Pero puedes, aún así, ir dando tus propios pasos antes de estarte parado en un punto, ¿vale? Súper importante. Las 8 cosas que Dios te ha pedido que protejas. Fijaros que ya hemos mencionado algunas. Tu paz, tu tiempo, ¿vale?, que es súper valioso. Tus oídos, eso que escuchas, ¿no?, que entra y te reprograma la mente, que obvio está influenciado o alterado por tu entorno, ¿vale? Tu hogar, ¿vale? ¿Qué paz tienes en tu propio hogar? Y quizás muchas cosas de estas que os digo son como algo muy normales o que son muy sutiles. Pero si tienes la capacidad de ver estos pequeños detalles, súper importante. Es decir, si tú en tu hogar tienes ruido, ya no me refiero a ruido en tu relación de pareja, sino donde tú estás presente, donde tu hogar de descanso tiene que ser un hogar de calma, de reconstrucción de tu propia energía. Y fijaros que hay lugares que tú entras y te chupa una energía que no puedes con tu vida. Y hay otros lugares que tú entras y te regenera por dentro. Entonces, procura que tu hogar, ¿vale? Y eso influye en muchos factores, cada persona le va a ayudar de un modo u otro, pero haz que tu hogar sea de descanso. También el dinero que es algo que muchos, fijaros, alguno que haya escuchado ya el dinero le habrá chirriado, pero el dinero es súper importante. Yo siempre digo, el dinero no quita todos los problemas, no te arregla tu vida, pero te quita gran parte de tus preocupaciones. Entonces, es importante el dinero. Y yo he sido la primera persona que tenía un conflicto con el dinero. No es porque no tenía dinero, sino porque mi relación con el dinero gastaba mucho, me costaba lograr ciertas cantidades cuando realmente tenía habilidades para hacerlo. Pero cuando tú entiendes el juego del dinero, cuando tú entiendes, tú manifiestas. Pero realmente volvemos al subconsciente, tienes que reprogramar ese piloto automático, que muchas veces vienes tú, digamos, bien instalado en ti por tus padres, por lo que has vivido. Incluso, muchas veces, tú ahora me estarás escuchando y es que yo soy humilde, es que personas ricas también tienen conflicto con el dinero. Hay personas que son multimillonarias, millonarias o que tienen un buen sueldo y que no logran ahorrar,
¿vale? O que les cuesta tener una vida estable, tienen problemas de relaciones, tienen problemas en salud. Entonces, de nada les sirve tener tanto dinero si también otras áreas de su vida están descompensadas. Entonces, el dinero no arregla todo, pero sí que te va a quitar gran parte. Si realmente tienes un nivel de conciencia también óptimo, vivirás una vida más abundante, porque al final el dinero es energía que va a servir para que tú manifiestes, ayudes, ¿vale? Tanto a ti mismo como a tus seres queridos como a otros que realmente lo necesiten, ¿vale? Desde ese lugar, ¿vale? Y sobre todo tu energía emocional, ¿vale? Tu energía emocional, hemos hablado que tienes que mantenerla, y tu propósito. Fijaros, todo tiene algo en común de todas estas áreas que hemos dicho, ¿vale? Si la entregas sin ser responsable, empezarás a perder tu vida poco a poco, poco a poco. Yo siempre digo, no te va a venir la batacada de golpe, ni lo vas a notar, es algo tan sutil que si vas prestando estas cosas que hemos mencionado, tu energía emocional, tu paz, tu propósito, la batacada que te va a venir, vas a perder tu vida de un día para el otro. Igual que cuando tú haces acciones para poder manifestar tu propósito, mucha gente está durante años o meses, días, depende del propósito y la persona, tú picas piedra y de repente de un día para el otro creces exponencialmente. Las personas se preguntan, ¿y este tío de dónde ha salido? ¿Esta tía de dónde ha salido? ¿Cómo ha logrado esto? Pero no ven todo el proceso que has hecho. ¿Cómo ha sido tu proceso de picar piedra desde el ser, no desde el sufrimiento? ¿Vale? Que sí que muchos habréis pensado en eso, picar piedra, sufrir para lograr el éxito. No, no, no. Desde la esencia, que eso se trabaja también, ¿vale? Entonces, cuando hay ese crecimiento exponencial, también puede ser a la inversa. Es decir, en vez de ir así y crecer, vas así y vas dando tu energía, tu propósito, tu paz, todo, y de un día para otro caes. Y recuperar aquí, desde el inicio al punto de equilibrio, no al éxito o propósito, digamos, sino al punto de equilibrio, caes y volver a recuperar no va a ser fácil. Hay muchas personas que aún siguen ahí abajo. Porque por propio ego, es decir, darse el permiso de volver a subir, tienes que ser humilde contigo mismo, porque ya lo has tenido. No hay peor cosa que lograr algo y perderlo, porque ya has sabido lo que has tenido que hacer y volver a hacerlo es brutal. Es decir, no es lo mismo que volver a ir hacia arriba. Entonces, eso también se trabaja y lo vamos a trabajar más adelante, cómo sostener esa energía y esa luz dentro de tu recipiente y hacer un recipiente fuerte, ¿vale? Hacer una bombilla que sostenga esa potencia de 1000 vatios, ¿vale? No de 60 vatios, porque acabarías fundido. Eso lo vamos a trabajar, pero para que me entiendas, eso es súper importante, ¿vale? Los errores más comunes, ¿no? Hemos hablado de que poner límites es ser una persona egoísta, ¿vale? Olvídate, no vas a ser egoísta. Y si alguien se sienta así, el problema es de esa persona, no es tuyo, ¿vale? Los límites te van a proteger tu propósito. Si no lo haces tú, que lo hagan tus límites. Pon tus límites, pon unos estándares y que ellos lo hagan por ti. ¿Vale? Las personas que son grandes empresarios, emprendedores, que tienen personas que les protege su equipo, ¿vale? Por ejemplo, una llamada antes de llegar a él pasa por su gestor muchas veces y solo se hace por eso, porque hay personas que no pueden sostener esa llamada y muchos me diréis, ya, pero si es una persona con un libre conciencia tiene que sostener eso. Sí, no, ¿vale? Porque influyen muchos factores. Si se puede permitir a una persona que lo haga de confianza y tal, pues que lo haga esa persona, porque su foco está en otro lugar. ¿Vale? Donde pones tu atención, ¿vale? Se manifiesta. Entonces, si pone atención en charlas que no le va a servir de nada, mejor no, ¿vale? Es súper importante también que lo entendáis. Quien no proteja lo que Dios le dio, terminará admirando el caos de los demás. Si tú te has sonado todo esto, solo tienes que preguntarte si realmente estás siendo demasiado bueno, ¿vale? Con otras personas, ¿vale? Y buenos no quiere decir que estés siempre ayudando, ¿no? Si quizás estés dando tu tiempo de manera inconsciente, analízalo en cualquier cosa, ¿vale? Las 5 señales que necesitas, ¿vale? Y que necesitan límites, ¿vale? Que para mí son importantes. Si te sientes con alguna señal, identificado con alguna señal de estas, tienes que poner límites. Si siempre estás cansado, ¿vale? Tienes que poner límites. Es hora. Es decir, tienes que poner límites, tienes que identificar dónde, ¿vale? Eso si queréis lo podemos personalizar para cada persona, pero tienes que poner límite, porque si no al final rompes tu identidad, tú quién eres, ¿vale? Nunca tienes tiempo para ti, ¿vale? Es otra señal, ¿vale? Da igual.
en lo que sea, no tienes tiempo para ti, ¿vale? Resuelve más problemas ajenos que tus propios problemas. Otra señal, ¿vale? Te cuesta decir que no a las personas. Otra señal, ¿vale? Sientes culpa cuando priorizas tu vida, ¿vale? Tienes que estar ayudando a los demás, tienes un problema, ¿vale? Entonces, fijaros que hay dos caminos. El que quiere agradar a todo el mundo, el que pierde su propia paz, el que pierde tiempo, el que pierde su propio propósito. Y hay esa persona que sabe poner límites. Pero límites no es porque sea mala persona. Y fíjate que habrá muchas personas que le van a llamar a esa persona, esa es mala persona, esa es mala, esa es una persona ignorante, esa es una persona egoísta. No, tú puedes ser una buena persona, ¿vale? Tú puedes ayudar, pero tienes que saber poner límites. Aprende a poner límites. Protege lo que Dios ya te ha dado. Dios ya te ha dado muchas cosas. Protégelas antes de que las pierdas. Recordaros de la curva. Si quieres ir al siguiente nivel, protege esto. El punto de equilibrio, protégelo, porque de aquí irás al siguiente nivel. De lo contrario, si no proteges lo que Dios, el universo y la vida te ha dado, caerás. Luego no te quejes porque has caído, ¿vale? Quizás no lo veas, ¿vale? Pero yo siempre digo que los puntos se unen hacia atrás, no hacia adelante. Ahora yo te invito a que mires hacia adelante y protejas. De lo contrario, mirarás hacia atrás y dirás, hostia, mira qué me ha pasado, ¿no? Y culparás a la vida, a Dios y al universo. Multiplica lo que administras, ¿vale? Si ya tienes este punto de equilibrio, ¿vale? Multiplícalo al siguiente nivel, ¿vale? Al final, para mí lo más importante no es que no eres egoísta, sino que proteges tu paz, ¿vale? No eres frío por proteger tu tiempo y no eres mala persona por proteger tu propósito. Dios, ¿vale? No solo bendice a quien recibe, también bendice a quien sabe administrar y proteger lo que un día Dios mismo le ha dado, ¿vale? Eso no quiere decir, ¿vale? Para acabar, que no debas de ayudar a las personas, que no debas de tener respeto, que tienes que ser una persona muy meticulosa en un cuadrado, no, ¿vale? Sino llegar al 80-20% que hemos mencionado antes, tener un equilibrio y si quieres en ese 20%, fíjate que si te has quedado hasta el final, te voy a dar esta revelación, ¿vale? Que es la compartimos en nuestras mentorías. En ese 20%, cuando ya has cumplido tu 80% de misión, en ese 20% que tú tengas de entretenimiento, aquí, si quieres ayudar a las personas que realmente merecen tu paz, tu mentalidad, administra y dales valor de este 20%. ¿Por qué? Porque de este 20% que también va destinado a hobbies, a otras cosas, no te vas a sentir mal. Y la culpa, la vergüenza son estados de conciencia muy bajos. Si tú lo das de aquí y luego no logras lo tuyo, te vas a sentir en culpa, en vergüenza, en apatía. Y eso te va a consumir. Si lo das de aquí, nunca te vas a sentir en culpa. De hecho, te vas a sentir mucho mejor y esto va a alimentar a tu 80% y luego tú es cuando haces la curva exponencial hacia arriba. Espero que te haya servido y si te ha servido déjame por los comentarios porque te traeremos mucho más valor. Nos vemos próximamente y chao chao familia, seguimos en expansión y acuérdate, suscríbete porque me ayudas un montón. Hasta luego.